La idea de viajar en el tiempo ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Desde mitos antiguos hasta la ciencia ficción moderna, la posibilidad de viajar a través del tiempo nos ha fascinado, inspirando innumerables historias y alimentando nuestra curiosidad sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Pero es el viaje en el tiempo simplemente un producto de nuestra imaginación, confinado a los reinos de la ficción? ¿O podría ser una posibilidad real, escondida dentro de las leyes de la física, esperando ser descubierta? Durante gran parte de la historia humana, el tiempo se consideró una progresión lineal e inflexible, una entidad absoluta que avanzaba implacablemente. Sin embargo, el comienzo del siglo XX trajo consigo una revolución en nuestra comprensión del cosmos, encabezada por Albert Einstein y su innovadora teoría de la relatividad. Esta revolución destrozó nuestras concepciones previas del tiempo, abriendo posibilidades tentadoras que insinuaban un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Podría una de estas posibilidades ser la capacidad de navegar las enigmáticas corrientes del tiempo, de viajar al pasado o saltar hacia el futuro? La búsqueda para desentrañar los misterios del viaje en el tiempo se encuentra a la vanguardia de la física moderna. Una emocionante búsqueda que combina la exploración científica de vanguardia con la creatividad ilimitada de nuestra imaginación. Si bien las respuestas definitivas siguen siendo esquivas, el viaje en sí ha producido profundos conocimientos sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar dentro de su intrincado tapiz. Profundicemos en la ciencia detrás de este concepto cautivador y exploremos los caminos potenciales que algún día podrían transformar el viaje en el tiempo de un sueño cautivador a una realidad impresionante. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, publicada a principios de 1900, alteró fundamentalmente nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Antes de Einstein, las leyes de la física de Isaac Newton reinaban de forma suprema, describiendo un universo donde el tiempo fluía uniformemente para todos los observadores. El genio de Einstein fue reconocer que el tiempo no es absoluto, sino relativo, intrínsecamente ligado al espacio en un tejido dinámico de 4 dimensiones conocido como espacio-tiempo. Imaginen una vasta sábana estirada que representa el espacio-tiempo. Los cuerpos celestes, como las estrellas y los planetas, crean curvas y hendiduras en este tejido, como bolas de boliche colocadas en una cama elástica. Estas distorsiones representan la gravedad, lo que influye en el movimiento de los objetos que se mueven dentro del espacio-tiempo. El tiempo, que ya no es una entidad rígida e inmutable, se vuelve fluido. Su paso varía según la fuerza del campo gravitatorio y el movimiento relativo de los observadores. Una de las consecuencias más alucinantes de la teoría de Einstein es la dilatación del tiempo, el fenómeno donde el tiempo pasa a diferentes velocidades para los observadores en diferentes marcos de referencia. Por ejemplo, el tiempo se ralentiza en campos gravitatorios más fuertes, lo que significa que el tiempo pasa un poco más lento al nivel del mar en la Tierra que en la cima del monte Everest. La dilatación del tiempo también ocurre debido al movimiento relativo. Cuanto más rápido se mueve un objeto a través del espacio, más lento pasa el tiempo para él en relación con un observador estacionario. Si bien los efectos de la dilatación del tiempo suelen ser minúsculos en nuestra vida cotidiana, se han verificado experimentalmente utilizando relojes atómicos de alta precisión. Estos experimentos proporcionan evidencia convincente de que el tiempo no es la constante inquebrantable que alguna vez creímos que era, sino más bien una dimensión maleable entretejida con el tejido del espacio mismo. El desarrollo de los relojes atómicos a mediados del siglo XX proporcionó a los científicos una herramienta sin precedentes para medir el tiempo con una precisión asombrosa. Estos relojes se basan en las vibraciones increíblemente estables de los átomos, lo que permite mediciones de intervalos de tiempo tan pequeños como una milmillonésima de segundo. Con tanta precisión, los científicos finalmente pudieron probar las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, particularmente el concepto de dilatación del tiempo. En un experimento innovador, se separaron dos relojes atómicos sincronizados. Uno permaneció en la Tierra mientras que el otro voló alrededor del mundo en un avión. Al regresar el avión, el reloj que había viajado a altas velocidades mostró una ligera pero medible diferencia de tiempo en comparación con el reloj estacionario. El reloj volador había hecho tic-tac un poco más lento, precisamente como lo predijo la teoría de Einstein.
Experimentos adicionales que involucran relojes atómicos enviados a la órbita alrededor de la Tierra han proporcionado evidencia aún más convincente de la dilatación del tiempo. Estos relojes en órbita, que se mueven a altas velocidades en un campo gravitatorio más débil que sus contrapartes en la Tierra, experimentan una combinación de efectos de dilatación del tiempo. Los resultados demuestran constantemente que el tiempo pasa un poco más rápido para los relojes en órbita, confirmando las predicciones de Einstein con notable precisión. Estos experimentos, junto con muchos otros, han consolidado el concepto de dilatación del tiempo como un aspecto fundamental de nuestro universo. El tiempo no es una constante universal inmutable, sino más bien una dimensión dinámica influenciada por la gravedad y el movimiento. Esta comprensión tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del cosmos y abre posibilidades tentadoras para el viaje en el tiempo, aunque solo sea a escala microscópica por ahora. Si bien la teoría de la relatividad sugiere que el viaje en el tiempo podría ser posible, al menos en un sentido limitado, también nos presenta una serie de paradojas desconcertantes. La más famosa de ellas es la paradoja del abuelo, un experimento mental que destaca las inconsistencias lógicas que pueden surgir al considerar el viaje en el tiempo al pasado. Imaginen un escenario donde un viajero del tiempo viaja al pasado y se encuentra con su abuelo antes de que conociera a su abuela. Ahora, si el viajero del tiempo impidiera que su abuelo conociera a su abuela, tal vez causándole daño accidentalmente, crearía una paradoja. Sin el encuentro, el padre del viajero del tiempo nunca habría nacido, y en consecuencia, tampoco el viajero del tiempo. Pero si el viajero del tiempo nunca nació, ¿cómo podría haber retrocedido en el tiempo para evitar su propia existencia? La paradoja del abuelo, aunque aparentemente absurda, expone un desafío fundamental a la posibilidad de cambiar el pasado a través del viaje en el tiempo. Sugiere que cualquier intento de alterar eventos pasados podría conducir a contradicciones lógicas que desentrañan el tejido mismo de la realidad tal como la conocemos. Esta paradoja ha alimentado innumerables debates entre físicos y filósofos, lo que ha provocado varios intentos de reconciliar el viaje en el tiempo con nuestra comprensión de la causalidad y la naturaleza del tiempo mismo. Algunas soluciones propuestas a la paradoja del abuelo involucran el concepto de universos paralelos o líneas de tiempo alternativas. Tal vez, cualquier cambio realizado por un viajero del tiempo en el pasado no altera su línea de tiempo original, sino que crea una nueva línea de tiempo ramificada con un conjunto diferente de eventos. Otros proponen un principio de autoconsistencia, lo que sugiere que las leyes de la física podrían conspirar de alguna manera para prevenir cualquier acción que conduzca a paradojas, asegurando que el pasado permanezca consistente con el presente. Sección 5. Agujeros de gusano. ¿Atajos cósmicos a través del espacio y el tiempo? Si bien la dilatación del tiempo ofrece una visión de la naturaleza maleable del tiempo, no proporciona un medio práctico para viajar grandes distancias a través del tiempo. Para lograr tales hazañas, podríamos necesitar mirar más allá de la comprensión convencional del espacio-tiempo y explorar conceptos más exóticos, como los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen, son túneles hipotéticos que conectan dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Imaginen doblar un trozo de papel por la mitad y luego hacer un agujero a través de ambas capas. El agujero representa un agujero de gusano, proporcionando un atajo entre dos puntos en el papel que de otro modo estarían muy separados. Del mismo modo, un agujero de gusano en el espacio-tiempo podría potencialmente conectar dos regiones distantes del universo o incluso diferentes puntos en el tiempo. La existencia de agujeros de gusano es teóricamente permisible dentro del marco de la teoría general de la relatividad de Einstein. Sin embargo, crear y mantener un agujero de gusano transitable requeriría la existencia de materia exótica con densidad de masa-energía negativa, un concepto que sigue siendo altamente especulativo y que aún no se ha observado en la naturaleza. Además, incluso si existen agujeros de gusano, su estabilidad y la posibilidad de navegar con seguridad a través de ellos siguen siendo preguntas abiertas. Las inmensas fuerzas gravitacionales en juego cerca de un agujero de gusano podrían potencialmente destrozar cualquier nave espacial o viajero que intente atravesarlo. A pesar de estos desafíos, el concepto de agujeros de gusano continúa cautivando la imaginación de los físicos y entusiastas de la ciencia ficción por igual,
ofreciendo una visión tentadora del potencial de atajos a través de la vasta extensión del espacio-tiempo. Sección 6. Entrelazamiento cuántico. Un puente al pasado. Mientras que los agujeros de gusano ofrecen una vía potencial para el viaje en el tiempo a gran escala, el reino de la mecánica cuántica, que gobierna el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico, presenta su propio conjunto de posibilidades intrigantes para manipular el tiempo. Uno de estos fenómenos es el entrelazamiento cuántico, una conexión extraña y contradictoria que puede existir entre dos o más partículas, independientemente de la distancia que las separa. Imaginen dos partículas entrelazadas, cada una girando en una dirección aleatoria e impredecible. El acto de medir el giro de una partícula determina instantáneamente el giro de la otra partícula, sin importar cuán lejos estén. Esta correlación instantánea, que aparentemente desafía las limitaciones de la comunicación a la velocidad de la luz, ha desconcertado a los físicos durante décadas e insinúa una interconexión más profunda dentro del reino cuántico. Si bien el entrelazamiento cuántico en sí mismo no permite enviar información más rápido que la luz o viajar al pasado, algunos físicos especulan que podría ser la clave para desbloquear conexiones más profundas entre el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, los modelos teóricos sugieren que las partículas entrelazadas podrían conservar alguna forma de memoria de sus interacciones pasadas, lo que podría ofrecer una visión de eventos pasados o incluso influir en ellos de formas sutiles. La exploración del entrelazamiento cuántico y sus implicaciones para el viaje en el tiempo aún está en pañales. Sin embargo, la naturaleza extraña y contradictoria del mundo cuántico, tan diferente de nuestras experiencias cotidianas, sugiere que nuestra comprensión actual del tiempo podría estar lejos de ser completa. A medida que profundizamos en el reino cuántico, podríamos descubrir posibilidades aún más alucinantes para manipular el tiempo y desentrañar los misterios del tejido temporal del universo. Sección 7. Las implicaciones éticas y filosóficas del viaje en el tiempo. La posibilidad del viaje en el tiempo, aunque científicamente intrigante, también plantea una plétora de preguntas éticas y filosóficas que se extienden mucho más allá del ámbito de la física. Si fuéramos a desarrollar la capacidad de viajar a través del tiempo, ¿cómo impactaría nuestra comprensión del libre albedrío, la causalidad y la esencia misma de nuestra humanidad? La capacidad de alterar el pasado, incluso de maneras sutiles, podría tener consecuencias imprevistas y potencialmente catastróficas para el presente y el futuro. El efecto mariposa, un concepto de la teoría del caos, sugiere que incluso pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden conducir a resultados drásticamente diferentes con el tiempo. Un viajero del tiempo, incluso con las más nobles intenciones, podría desencadenar inadvertidamente una cadena de eventos con consecuencias imprevistas y potencialmente devastadoras. Además, la existencia del viaje en el tiempo desafiaría nuestra comprensión fundamental de la moralidad y la responsabilidad. Si uno pudiera retroceder en el tiempo y evitar que ocurriera una tragedia, ¿sería moralmente imperativo hacerlo? Y si es así, ¿quién asumiría la responsabilidad de las consecuencias imprevistas que podrían surgir de alterar el pasado? Además, la capacidad de acceder al futuro plantea interrogantes sobre la naturaleza del libre albedrío. Si pudiéramos conocer el futuro, ¿negaría nuestra capacidad de tomar decisiones libres en el presente? ¿O nuestro conocimiento del futuro simplemente se convertiría en otro factor que influye en nuestras decisiones, agregando otra capa de complejidad al ya intrincado tapiz del comportamiento humano? Sección 8. El atractivo de lo desconocido. ¿Por qué el viaje en el tiempo nos sigue cautivando? A pesar de los desafíos científicos y los dilemas éticos asociados con el viaje en el tiempo, sigue siendo un tema de fascinación perdurable, cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestro deseo de explorar lo desconocido. ¿Por qué nos atrae tanto la idea de viajar a través del tiempo, de presenciar de primera mano los eventos del pasado o vislumbrar lo que nos depara el futuro? Quizás sea el atractivo de escapar del presente, de revivir recuerdos preciados o corregir errores del pasado. El pasado a menudo tiene un cierto atractivo nostálgico, un anhelo por tiempos más simples o un deseo de reconectarse con seres queridos que ya no están con nosotros.
Por el contrario, el futuro representa un reino de infinitas posibilidades, un lienzo en blanco sobre el que podemos proyectar nuestras esperanzas, sueños e inquietudes. El viaje en el tiempo también aprovecha nuestra curiosidad innata sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Qué es el tiempo y cómo da forma a nuestras experiencias y percepciones? ¿Es el tiempo una ilusión, como han sugerido algunos físicos y filósofos, o es un aspecto fundamental de la realidad? La búsqueda para comprender el viaje en el tiempo, incluso si resulta no ser más que un sueño tentador, podría conducir a profundas comprensiones sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar dentro de su gran esquema cósmico. Las historias que contamos sobre el viaje en el tiempo a menudo reflejan nuestros miedos, esperanzas y aspiraciones más profundos. Sirven como cuentos con moraleja, recordándonos las posibles consecuencias de nuestras acciones, al tiempo que nos inspiran a imaginar un futuro donde todo es posible. Ya sea que el viaje en el tiempo permanezca confinado a los reinos de la ficción, o eventualmente se convierta en una realidad, su atractivo perdurable es un testimonio de la ilimitada capacidad de la imaginación humana. Sección 9. Conclusión. ¿Un viaje a través del tiempo de la ficción a la realidad? La búsqueda para desentrañar los misterios del viaje en el tiempo es un viaje que nos lleva al límite mismo de la comprensión científica, empujando las fronteras de la física, la filosofía y nuestra imaginación. Si bien la posibilidad de viajar a través del tiempo, particularmente al pasado, sigue siendo altamente especulativa, la búsqueda en sí ha producido profundos conocimientos sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y las leyes fundamentales que gobiernan nuestro universo. La teoría de la relatividad de Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo, demostrando su intrincada conexión con el espacio y su maleabilidad frente a la gravedad y el movimiento. Los experimentos con relojes atómicos han proporcionado evidencia convincente de la dilatación del tiempo, confirmando las predicciones de Einstein con notable precisión. Sin embargo, el concepto de viaje en el tiempo, particularmente al pasado, también nos presenta una serie de paradojas desconcertantes, como la paradoja del abuelo, que desafían nuestras nociones de causalidad y la naturaleza de la realidad misma. Si bien los agujeros de gusano y el entrelazamiento cuántico ofrecen vislumbres tentadores de posibles vías para manipular el tiempo, siguen siendo altamente especulativos y se enfrentan a importantes obstáculos teóricos y tecnológicos. Además, las implicaciones éticas y filosóficas del viaje en el tiempo, si alguna vez lo logramos, son profundas, lo que nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre el libre albedrío, la responsabilidad y la esencia misma de nuestra humanidad. A pesar de estos desafíos, el atractivo del viaje en el tiempo persiste, capturando nuestra imaginación y alimentando nuestro deseo de explorar lo desconocido. La búsqueda para desentrañar los misterios del tiempo, para viajar al pasado o vislumbrar el futuro, es un testimonio de la ilimitada capacidad del espíritu humano para cuestionar, explorar y soñar con posibilidades más allá de los horizontes de nuestra comprensión actual. Ya sea que el viaje en el tiempo finalmente resulte ser una realidad científica o un producto perdurable de nuestra imaginación colectiva, el viaje en sí sin duda continuará inspirando descubrimientos innovadores y profundas reflexiones sobre nuestro lugar en el gran tapiz del cosmos.